Cabo Verde extraditó este sábado finalmente a Estados Unidos al empresario venezolano de origen colombiano Alex Saab, acusado de lavado de dinero y de ser el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Así lo confirmaron fuentes estadounidenses. Washington vincula a Saab con varias empresas acusadas de vender alimentos a sobreprecio a Venezuela en una amplia trama de corrupción. Se cree que Saab posee información que podría comprometer a Maduro y a su entorno en un juicio. Saab fue detenido en junio del 2020 durante una escala aérea en Cabo Verde. El Tribunal Constitucional de ese país aprobó en septiembre su extradición tras meses de disputa legal. Caracas calificó hoy el caso como un secuestro, acusó a Cabo Verde de violar los derechos humanos. Maduro había otorgado a Saab el estatuto de diplomático para intentar conseguir su liberación. Y hablamos ahora con el periodista Roberto Denis del portal de noticias Armando Info, el medio venezolano que desde el 2016 ha revelado los negocios del empresario colombiano con el chavismo y desde el 2018 está exiliado en Colombia luego de que Saab lo demandara por difamación. Roberto, gracias por esta entrevista. Ustedes han investigado el caso de Alex Saab en Venezuela. ¿Quién es este hombre que denuncian como supuesto testaferro de Nicolás Maduro y cómo llega al chavismo? Alex Saab es un empresario barranquillero que consigue su primer negocio en Venezuela en el año 2011, todavía vivo el presidente Chávez, pero que es con la llegada de Nicolás Maduro al Palacio de Miraflores en 2013, cuando este señor se convierte en una especie de contratista favorito del propio Nicolás Maduro, y con el pasar del tiempo llega también a convertirse en una especie de ministro plenipotenciario en la sombra. Los antecedentes empresariales de Alex Saab en Colombia nada tienen que ver con todos los negocios que se le han otorgado en Venezuela durante estos años y tampoco las magnitudes de esos negocios. Contratos de cientos de millones de dólares en distintas áreas fueron otorgados a este señor mientras el país estaba en la peor de sus crisis económicas y financieras probablemente de la historia. Bueno, ¿y cómo funcionaba esa red empresarial con la cual se supone que Alex Saab lavaba dinero? Durante años, Alex Saab y sus socios fueron tejiendo, a medida que conseguían cada vez más negocios, toda una red de empresas, la mayoría de esas empresas fantasmales, sociedades registradas solo en un papel en Hong Kong, en Panamá, en Emiratos Árabes Unidos. Esas empresas conseguían contratos, como dije, de cientos de millones de dólares para la venta de alimentos, para la construcción de obras públicas, para la construcción de viviendas. Y a partir de ahí, ese dinero salía de Venezuela a, por ejemplo, bancos de Antigua y Barbuda, una jurisdicción que ha empleado y que ha usado mucho Alex Saab para sus negocios, y de ahí giraban para el resto del mundo. Bueno, Nicolás Maduro lo nombró embajador de Venezuela en África, estando Saab detenido en Cabo Verde y hace poco exigió su presencia en la mesa de diálogo que se lleva a cabo en México con la oposición. ¿Por qué el gobierno de Nicolás Maduro lo defiende y le preocupa tanto que sea extraditado a Estados Unidos? Es curioso porque hay un Alex Saab que es el que llega a Venezuela en 2011 y termina en ese momento de la detención en junio, 12 de junio del 2020. Hasta ahí era un Alex Saab en las sombras, consiguiendo cualquier cantidad de negocios, sacando beneficio en muchos casos de la crisis y de la miseria que se estaba viviendo en Venezuela. Pero a partir de su detención tenemos un Alex Saab que es el que construye el chavismo con su relato. Durante años el propio Alex Saab negó su cercanía al presidente Nicolás Maduro, negó muchos de los negocios que íbamos descubriendo nosotros en nuestro trabajo periodístico y otros medios. Pero a partir de la detención, entonces, se convierte al señor Alex Saab como una especie de causa política, hasta el punto de 6 meses después de la detención, en diciembre del 2020, Nicolás Maduro lo nombra embajador de Venezuela ante la Unión Africana, buscando darle inmunidad diplomática luego de que estaba detenido. Bueno, Roberto, y precisamente por este caso una comisión policial allanó tu casa en Caracas y la Fiscalía venezolana además emitió una orden de captura en tu contra. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Es el más reciente episodio de acoso judicial en contra mía y en contra del equipo de Armando Info. Este acoso judicial del señor Alex Saab comenzó a finales de 2017, luego de que nosotros reveláramos que él era el gran beneficiario del negocio detrás de la importación de alimentos para los CLAP. Él en ese momento lo negaba, ahora lo reconoce. Y este es digamos, el más reciente episodio de acoso judicial. No lo entiendo, no lo comprendo. Es público y notorio que estoy exiliado desde comienzo de 2018. Era evidente que yendo a la casa de mis padres no me iban a conseguir, no estoy allí. Y creo que se trata solo de una medida de hostigamiento, de presión y, si se quiere, de revancha por el trabajo periodístico que hemos realizado estos años. Muchísimas gracias, Roberto Denis, desde Bogotá, Colombia. Gracias a ustedes.